Bien, muchachos. Otra de las operaciones que nosotros tenemos en los reales es la que se llama radicales. Pero para empezar a realizar operaciones con radicales, primero debemos conocer qué son los radicales o qué es una raíz enésima, y eso pues a ustedes se les mandó investigar lo que es una raíz enésima, los elementos y las características de una raíz enésima, y también se les mandó investigar qué es una raíz exacta y qué es una raíz inexacta. Eso fue lo que se les mandó investigar a ustedes en este tema. Sin embargo, pues aquí vamos a dar un breve repaso de lo que es los radicales o la raíz enésima. Pues la raíz enésima tiene la primera característica, es que tiene este símbolo, que es el símbolo de radicación, en lo cual este símbolo tiene varios elementos. Primero, lo que está debajo del símbolo, que es a lo que se le llama cantidad subradical, es decir, cantidad que está debajo del radical o del símbolo de radicación. Además de eso, tiene justo aquí encima del lado izquierdo, tiene una n, que es la que se le llama índice, y después del igual tienen una r, que es a lo que se le llama raíz o resultado. La n, la a y la r pueden ser cualquier resultado o cualquier valor en este tipo de ejercicios. Es decir, que la a puede valer cualquier número, la n puede valer cualquier número y la r puede ser cualquier número que dé como resultado. Ahora, ¿por qué se le llama raíz enésima? Pues se le llama enésima porque el índice es una n que puede ser de cualquier valor, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, 5, etcétera. El mínimo valor que puede tener esa n es el 2. No puede valer 1 porque deja de ser radical. Deja de ser radical y pasa a ser un número natural o un número entero. En este caso, a juro, por decirlo de alguna manera, obligatoriamente el mínimo número que puede valer la n es 2. Y cuando vale 2 no se ve el número. En cambio, ya cuando la n vale 3, que es el índice, cuando la n, que es el índice, vale 3, ya se ve. Cuando la n es 4, ya se ve. Cuando la n es 5, 6, 7, todos esos números se ven. El único que no se ve, pero se sobreentiende, es el 2. El valor de la a también puede ser cualquier número natural, o algunas veces puede ser cualquier número entero. Y el valor de la r también puede ser cualquier valor. Tenemos como ejemplo esto que tenemos acá. Resulta que aquí tenemos lo que dice la raíz cuadrada de 9. Resulta que aquí tenemos el símbolo radical, que es este mismo símbolo. Tenemos la cantidad subradical, que en este caso es un 9. Y tenemos el índice, que en este caso es un 2 y se sobreentiende. Se sobreentiende que aquí hay un 2. Cuando no le veamos nada a la raíz, es porque ahí hay un 2 y a esa raíz se le llama raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque el índice es 2 y se sobreentiende. Luego tenemos este otro ejemplo que dice raíz cúbica o raíz tercera de 27. En este caso, en este ejemplo, la cantidad subradical en este caso es 27, que es el número que está debajo del símbolo de raíz. Entonces, 27 es la cantidad subradical y el índice, que es la n, en este caso vale 3. Y ya el 3 sí se empieza a ver porque el único que no se ve es el 2. Entonces, el 3 sí se visualiza. Entonces, ahí tenemos raíz tercera o raíz cúbica de 27. Luego tenemos este otro ejemplo en donde dicen que es raíz cuarta de 16. La cantidad subradical es el 16. El índice en este caso es 4. Aquí por último tenemos otro ejemplo que dice que es la raíz quinta de 729. 729 es la cantidad subradical, el 5
es el índice. Y luego cuando uno intenta darle solución a esas raíces o a esos radicales, la solución es a lo que se le llama raíz o resultado. Entonces, ¿por qué se llama la raíz enésima? Porque está elevado a un índice n, por eso es que se llama enésima. Y n puede valer cualquier número natural. Entonces, ya sabiendo eso y ya conociendo, digamos, así muy rápidamente lo que son los radicales, entonces podemos entrar en lo que es la solución de ejercicios con radicales. Entonces, a ustedes se les mandó a investigar lo que eran raíces exactas y raíces inexactas. Pues aquí vamos a empezar dándole soluciones a las raíces exactas, ya que las inexactas no las vamos a trabajar con procedimientos, sino que esas las irán viendo más adelante, cuando estén en los siguientes años escolares que le siguen. Pero por ahora vamos a trabajar con las raíces exactas. Me imagino que ya ustedes investigaron sobre las raíces exactas, sabrán que las raíces exactas se les llama así porque tienen una solución en los enteros o en los naturales. Es decir, que una raíz puede dar como resultado un número entero o un número natural. Cuando da un número entero o un número natural, entonces es una raíz exacta. En el caso de las raíces inexactas, pues da un número decimal infinito no periódico, es decir, nos da un número irracional. Entonces, ya sabiendo eso, vamos con este ejercicio. A ustedes ya se les pasó, entre el contenido de lo que es el material para este tema, se les pasó el procedimiento para darle solución a este tipo de ejercicios, y el procedimiento consta de 3 pasos. Empieza con este título, cálculo de una raíz exacta, y tiene un procedimiento que consta de 3 pasos que son sencillos, pero hay que llevarlos con sumo cuidado. Entonces tenemos este primer ejercicio que dice hallar la solución del siguiente radical, y nos dan este radical que está acá, que en este caso se lee como raíz cuadrada de 900, y se sobreentiende que como aquí no hay un índice visible, entonces se sobreentiende que ahí hay un 2. Entonces, ya sabiendo eso, queremos darle solución entonces a la raíz cuadrada de 900, sabiendo que aquí hay un índice 2 y que mi cantidad subradical es el 900. A partir de ahí entonces vamos con el paso 1, que ustedes ya lo deben tener copiado en su cuaderno a la hora de ver este tema. En el paso 1, según lo que a ustedes se les envió, el paso 1 dice lo siguiente, que se descompone la cantidad subradical en sus factores primos. Eso es lo que siempre se hacía cuando íbamos a hallar el mínimo común múltiplo. El primer paso del mínimo común múltiplo es descomponer el número. Bueno, eso es lo mismo que me están pidiendo acá, que descomponga la cantidad subradical en sus factores primos. Ahora, hay algunos que digamos que no dominan lo que es la descomposición, pero la descomposición en sus factores primos se puede hacer con los siguientes números, que son el 2, podemos usar el 2 para descomponer, podemos usar el 3 para descomponer, podemos usar el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23. Claro, los números primos son muchos más, son infinitos números primos, pero estos son con los que vamos a trabajar a la hora de darle solución a lo que es la descomposición que se realiza en el paso 1. Estos son los conocidos como números primos. Eso se lo debieron dar a ustedes por allá en primer año de bachillerato,
qué son los números primos y cuál es la característica de los números primos. Estos números primos son los que vamos a usar para poder descomponer la cantidad subradical. Entonces ahora sí llevamos a cabo lo que nos dice el paso 1. El paso 1 nos dice que la cantidad subradical se descompone en sus factores primos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo lo primero que voy a hacer es tomar mi cantidad subradical, que es el 900, y lo voy a descomponer en sus factores primos. Es decir, que voy a usar cualquiera de estos números, el que más me convenga, para descomponer el 900. Entonces, para ir descomponiendo el 900, pues simplemente observo que el 900 es un número par. ¿Cómo yo sé que el 900 es un número par? Porque termina en 0. Y los números pares terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Si termina en cualquiera de esos números, es un número par. Y si es un número par, se puede dividir entre 2, por lo cual yo voy a usar el 2. Entonces, al dividir el 900 entre 2, me debería dar 450. Eso es la división del 900 entre 2. Luego me doy cuenta que el 450 también es par, porque termina en 0. Si termina en 0, entonces lo puedo descomponer usando otra vez el 2. ¿Por qué otra vez el 2? Porque resulta que en este caso el 450 es un número par, por lo cual entonces acá me va a dar como factor o como número primo, voy a usar el 2 porque el 450 es par. Y al dividir 450 entre 2 me daría 225. Entonces, ya teniendo este 225, que es el que estoy intentando resolver, me doy cuenta que este ya no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Por lo cual no se puede seguir dividiendo entre el 2, que era el que estábamos usando. Entonces necesitamos usar otro número primo para ir descomponiendo ese 225. Bueno, voy a tomar de esta lista el que más me convenga, que son los números primos. El que más me conviene aquí es el 5. ¿Por qué? Porque este número termina en 5. Si termina en 5 o en 0, puedo usar el 5. Y en este caso termina en 5, por lo cual yo voy a usar el 5 para descomponer. Entonces, al descomponer 225 entre 5, me daría 45. 45 también termina en 5, por lo cual puedo usar el 5 para descomponerlo. Y luego de eso, entonces, 45 entre 5 me daría 9. Si yo divido 45 entre 5, me da como resultado 9. 9 es un número que también se puede descomponer, pero ya no se puede descomponer ni entre 5 ni entre 2, porque no es par y no termina en 5, por lo cual no se puede descomponer ni entre 5 ni entre 2. Pero resulta que el 9 está en la tabla del 3, y si el 9 está en la tabla del 3, entonces lo puedo descomponer usando el número 3, que está aquí en la lista de los números primos. Y al descomponer 9 entre 3 me da 3, y el 3 también se puede dividir entre 3 y me daría 1. A esto es a lo que se le llama descomposición en los factores primos. Esta es la descomposición y estos que están aquí son sus factores primos. Ya que yo he hallado el paso 1, entonces voy con el paso número 2. Que el paso número 2 también está en el procedimiento que se les ha enviado en el material del tema de estos números reales o de los radicales. Entonces,
ya habiendo hecho el primer paso, que es la descomposición de la cantidad subradical, que eso es lo que dice, se descompone la cantidad subradical en sus factores primos. Luego, el paso 2 del procedimiento que se les envió dice que se crea una tabla que tenga tantas columnas como diga el índice de la raíz inicial. Y en ella se distribuyen equitativamente los números primos obtenidos en el paso 1. Digamos que ese paso 2 es un tanto largo, pero hacerlo o llevarlo a cabo es mucho más corto. Resulta que aquí en el paso 2 nos dicen que se crea una tabla con tantas columnas como diga el índice. Entonces, el índice de este ejercicio, el índice aquí es 2. Si el índice es 2, entonces nosotros vamos a crear una tabla que tenga solamente 2 columnas. Y esa tabla se crea de forma sencilla. Aquí está primera columna y aquí está la segunda columna. Y aquí creamos la tabla. Así de sencillo. ¿Por qué tiene nada más 2 columnas? Porque el índice de esta raíz es el número 2 y se sobreentiende. Cuando una raíz no tiene índice, se sobreentiende que ahí hay un 2. Entonces, en el paso 2 dice que nosotros creamos una tabla que tenga tantas columnas, aquí está la primera columna y aquí está la segunda, que tenga tantas columnas como diga el índice de la raíz. Y luego me dice que en ella se distribuyen equitativamente los números primos obtenidos en el paso 1. ¿Qué significa que se distribuyen equitativamente? Pues que se van, digamos, colocando, digamos, en igual cantidad. Entonces, vamos a hacer esa distribución acá. Estos son los números primos que me dieron, estos que están de este lado derecho. Y entonces, si estos son los números primos que me dieron, yo voy a realizar la distribución de ellos equitativamente en ambas columnas. Resulta que aquí tengo un 2, este primer 2 yo lo voy a poner en la primera columna. Y este segundo 2 yo lo voy a colocar en la segunda columna para que entonces la distribución sea equitativa. Hay un número 2 en la primera y hay un número 2 en la segunda. Entonces, el primer número 2 lo coloqué en la primera columna y el segundo número 2 lo coloqué en la segunda columna. Luego me encuentro con un 5. Este primer 5 lo coloco en la primera columna. Sería acá, 5. Y este segundo 5 lo coloco en la segunda columna para que entonces se mantenga la igualdad y la equidad con respecto a la distribución de esos números. Y lo mismo hago con estos dos números 3 que tengo aquí de último. El primero de ellos lo coloco en la primera columna y el segundo de ellos lo coloco en la segunda columna. Y como pueden ver, estos factores primos que yo tenía de este lado los distribuí en estas columnas, que son 2 columnas porque el índice es 2. Si el índice fuera 3, fueran 3 columnas. Si el índice fuera 4, fueran 4 columnas. Y así sucesivamente. Pero como aquí el índice es 2, entonces solamente tomamos o creamos 2 columnas. Y los factores primos que tenía aquí los distribuí equitativamente, en igualdad de cantidades, los distribuí en las 2 columnas. El primer 2 para la primera columna, el segundo 2 para la segunda. El primer 5 para la primera, el segundo 5 para la segunda. El primer 3 para la primera, el segundo 3 para la segunda. Y ahí, como podemos ver, están distribuidos en equidad. Luego de eso, entonces, pasamos al paso número 3. El paso número 3 también se les dio en el procedimiento. Entonces, en el procedimiento que se les mandó, dice en el paso 3 que se multiplican los números presentes en cada columna. Y si todas las columnas dan el mismo resultado, se toma uno de ellos como el resultado final del radical dado inicialmente.
¿Qué es lo que me están pidiendo? Porque, pues que multiplique lo que hay en cada una de esas columnas. Entonces, en la primera columna, como ya lo habíamos sacado, y en la segunda, en la primera y en la segunda hay un 2, hay un 5 y hay un 3. Bueno, lo que tenemos que hacer es sacar las cuentas en multiplicación, porque eso es lo que dice el paso 3, que se multiplican los números presentes en cada columna. Entonces, yo voy a multiplicar todos estos números, a ver cuánto me da. Entonces, 2 por 5 me da 10. Y 10 por 3 me daría como resultado 30. Ahora, pues voy a intentar sacar la cuenta de la segunda columna a ver si me da lo mismo. Y entonces claramente me va a dar lo mismo porque tiene exactamente los mismos factores. Tiene el 2, el 5 y el 3. 2 por 5 es 10 y 10 por 3 es 30. Y como pueden ver, en ambas columnas me dio el mismo resultado. Y lo que dice el paso 3 es que si todas las columnas dan el mismo resultado, se toma uno de ellos como el resultado final del radical dado inicialmente. Entonces, como aquí todas las columnas, que en este caso eran 2 nada más, todas las columnas me dieron el mismo resultado, entonces yo voy a tomar uno de esos resultados, el que yo quiera, pero uno solo de ellos. Voy a tomar uno solo de esos resultados y ese va a ser la solución de mi radical dado inicialmente. Entonces aquí podemos decir que la raíz cuadrada de 900 es igual a 30 porque fue el resultado que me dio en el paso 3. Tomo uno de ellos porque si las dos cantidades o si todas las columnas dan el mismo resultado, entonces tomo uno de ellos como el resultado final de el radical que me dieron inicialmente. Y así, entonces ya le dimos solución al radical que teníamos en este ejercicio. Bien, aquí tenemos el segundo ejercicio de lo que es los radicales o la solución de raíces exactas. Como ya sabemos, usamos el mismo procedimiento que usamos en el primer ejercicio y es el procedimiento que se les envió a ustedes en el material del tema 3 de este primer lapso. Entonces, acá nos piden en este segundo ejercicio hallar la solución del radical raíz cúbica de 10.648. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero escribimos el radical acá abajo, que sería raíz cúbica de 10.648, que es, digamos, el radical que me están dando inicialmente. Ya después que yo lo escribo allí, entonces empiezo a realizar cada uno de los pasos. El paso 1, como ya lo sabemos, es descomponer ese número en sus factores primos, que es lo que pide el paso 1. Descomponer la cantidad subradical, que en este caso es 10.648, en sus factores primos. Recordemos que los números primos se los estoy dando yo, por decirlo de alguna manera, los primeros números primos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, usando esos números primos es que vamos a descomponer esta cantidad subradical que nos están dando acá. Entonces, tomamos la cantidad subradical que es 10.648 y la descomponemos en sus factores primos. En este caso, como 10.648 termina en un número par, recuerden que los números pares terminan en 0, 2, 4, 6 u 8, en este caso termina en 8. Como termina en 8, entonces usamos el 2 porque el 8 es un número par y los números pares se pueden dividir entre 2. Entonces, al dividir 10.648 entre 2,
nos daría como resultado 5.324. Entonces acá colocaríamos el 5.324. Resulta que este termina en 4 y 4 es un número par, por lo cual seguimos usando el número 2. Y entonces cuando dividimos 5.324 entre 2, me daría como resultado 2.662. 2.662. Entonces, nos damos cuenta que el 2.662 también es un número par porque termina en 2. Y 2 es un número par, por lo cual lo podemos seguir dividiendo entre 2. Y al realizar la división de 2.662 entre 2 me da 1.331. 1.331 ya no es un número par, por lo cual, en este caso, como ya este no es un número par, entonces debemos buscar otro número con el cual lo podamos solucionar. Entonces, ya no podemos usar el 2 porque no es número par. No podemos usar el 5 tampoco porque no termina ni en 5 ni en 0. Si terminara en 5 o en 0 se podría usar el número 5. No podemos usar el 3 porque el 1331 primero no está en la tabla del 3 y segundo, para saber si lo podríamos dividir entre 3, lo que tendríamos que hacer es sumar sus dígitos. Y si al sumarlos el resultado está en la tabla del 3, entonces lo podríamos dividir entre 3. Pero si sumamos 1 y 3 da 4, y 3 da 7, y 1 da 8, entonces la suma de los dígitos da 8, y 8 no está en la tabla del 3. Por lo cual no me sirve ni el 2, ni el 3, ni el 5. Posiblemente tampoco me sirva el 7 porque ese número tampoco está en la tabla del 7. Entonces vamos a probar con el 11. El 11 es uno de los números primos que se nos están dando como auxiliares. Vamos a usar el 11. Entonces, al dividir el 1331 entre 11, entonces, ¿cuánto me daría? Entonces, al dividirlo entre 11, me daría 121. Es decir, que al dividir 1331 entre 11 me da 121. Es decir, que el 11 sí lo pudo dividir. Luego, resulta que el 121 también se puede dividir entre 11. Entonces, usamos el 11 y al dividir 121 entre 11 me va a dar 11. Y 11 también se puede dividir entre 11, obviamente, porque él se puede dividir entre sí mismo. Y 11 entre 11 me da 1. Por lo cual, allí ya tenemos la descomposición del 10.648 en sus factores primos. Después de haber hecho esa descomposición, vamos al paso número 2. En el paso número 2 dice que se crea una tabla en donde tenga tantas columnas como diga el índice. El índice de este radical es 3, por lo cual nosotros vamos a crear una tabla que tenga 3 columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Y entonces creamos lo que es la tabla. Ya teniendo esta tabla, dice el paso 2 que se distribuyen equitativamente los números primos que nos dieron en el paso 1. Los números primos son estos que están del lado derecho. Entonces vamos a distribuirlos equitativamente. Para distribuirlos equitativamente, lo que vamos a hacer es colocar uno en cada columna. Entonces, el primer 2 lo coloco en la primera columna, el segundo 2 en la segunda columna y el tercer 2 en la tercera columna. Y así están distribuidos equitativamente. Luego, hago lo mismo con los números 11. El primer número 11 lo coloco en la primera columna. El segundo número 11 lo coloco en la segunda columna, que es este que está acá.
y el tercer número 11 lo coloco en la tercera columna. Y ya ahí se me acabaron los factores primos que teníamos en el paso 1. Ya de ahí entonces viene lo que es el paso 3. En el paso 3, pues simplemente dice que se multiplican los números presentes en cada columna. Y si los resultados son iguales, se toma uno de ellos como el resultado final del radical que me dieron inicialmente. Entonces, aquí volvemos a crear nuestras columnas, que ya las teníamos desde el paso 2. Y lo que hacemos es sacar las cuentas de cada uno de ellos. En cada una de las columnas teníamos un 2 y un 11, un 2 y un 11, y un 2 y un 11. Cuando nosotros sacamos la multiplicación de cada una de esas columnas, si multiplicamos 2 por 11, nos daría 22. Y si nosotros sacamos la cuenta en las otras dos columnas, pues casualmente también nos daría 22 en cada una de esas columnas. Entonces, el paso 3 me dice que si los resultados me dan igual, entonces tomo uno de ellos, cualquiera, tomo uno de ellos y lo coloco como el resultado de la raíz que me dieron inicialmente. Entonces, en este caso, la raíz cúbica de 10.648 es el 22. Y aquí tendríamos resuelta la raíz cúbica que nos estaban pidiendo. Del mismo modo vamos a resolver este último ejercicio que tenemos acá para que entonces quede totalmente claro y afianzado el conocimiento sobre la resolución de raíces exactas. Entonces aquí dice hallar la solución del radical raíz cuarta de 1296. Entonces, colocamos el radical aquí, raíz cuarta de 1296 y empezamos con el paso 1. En el paso 1 descomponemos la cantidad subradical en sus factores primos. Entonces tomamos el 1296 y lo descomponemos. Al descomponerlo entonces, como termina en un número par, voy a usar el 2. Entonces, al dividir 1296 entre 2, me daría como resultado 648. 648 termina en un número par, es decir, que se puede dividir entre 2, lo cual nos daría 324. 324 también es un número par, entonces se puede dividir entre 2, y si se divide entre 2 me daría 162 como resultado. Este también es un número par porque termina en 2, y si es un número par se puede dividir entre 2, lo cual nos daría 81 como resultado. 81 ya no se puede dividir entre 2 porque no es un número par. Sin embargo, 81 se puede dividir entre 3. ¿Cómo yo sé que se puede dividir entre 3? Cuando sumo sus dígitos. Resulta ser que si yo sumo 8 y 1, me daría 9. Y el 9 está en la tabla del 3. Y como está en la tabla del 3, entonces el 81 se puede dividir entre 3. Eso es, digamos, un truco para saber cuándo un número se puede dividir entre 3. Se suman los dígitos y si el resultado de la suma de los dígitos está en la tabla del 3, entonces se puede dividir entre 3. 8 y 1 me dan 9. Y 9 está en la tabla del 3, por lo cual esto se puede dividir entre 3. Y 3 está en la lista de los números primos que se les dio. Entonces, 81 entre 3 le daría 27. 27 también se puede dividir entre 3 porque ahí como está el propio 27 está en la tabla del 3. Entonces se puede dividir entre 3. Y 27 entre 3 me da 9. 9 también está en la tabla del 3, por lo cual puedo dividirlo
entre 3. Si divido 9 entre 3 me da 3. Y por último, el 3 también se puede dividir entre 3, por lo cual 3 entre 3 me daría 1. Entonces aquí ya está hecha toda la descomposición del paso 1. Entonces vamos con el paso número 2. El paso número 2 me dice que debo crear una tabla que tenga tantas columnas como diga el índice. Resulta que el índice en este caso es 4. Si el índice es 4, tengo que crear una tabla con 4 columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Ahí tenemos 4 columnas porque el índice de esto es 4. Ya que tenemos las 4 columnas, empezamos a distribuir, que eso es lo que dice el paso 2, se distribuyen todos los números primos que dieron en el paso 1, se distribuyen equitativamente en las columnas. El primer 2 va para la primera columna, sería acá, el 2. El segundo 2 para la segunda. El tercer 2 para la tercera. En este caso me equivoqué, es otro 2. Entonces el tercer 2, que es este que está acá, para la tercera y sería el 2. Y este cuarto 2 para la cuarta. Y lo mismo, la misma distribución equitativa va para el número 3 que está allí. El primer 3 va para la primera, el segundo 3 para la segunda, el tercer 3 para la tercera y el último 3 para la cuarta columna. Ya habiendo hecho eso, vamos para el paso 3, que lo que me dice el paso 3 es simplemente que multiplique los elementos de cada columna. Entonces, en la primera, segunda, tercera y cuarta columna tenemos la distribución de cada uno de los números. Entonces, ya sabíamos que en la primera va a estar un 2 y un 3, en la segunda también 2 y 3, en la tercera también 2 y 3 y en la cuarta 2 y 3. Y al resolver en cada una de las columnas me doy cuenta que 2 por 3 me va a dar 6. Aquí también casualmente 2 por 3 me va a dar 6, aquí también me va a dar 6 y aquí en la última también me va a dar 6. Y como dice el paso 3, si todos los resultados me dan igual, tomo uno solo de ellos como la solución de la raíz que me dieron inicialmente. Entonces yo voy a tomar cualquiera. En este caso voy a tomar este y lo voy a colocar como la solución del radical que me dieron inicialmente. Entonces me quedaría como la raíz cuarta de 1296 es 6. Y allí tendríamos resuelto ese radical. Como pueden ver, lo que hay es que seguir el procedimiento al pie de la letra y con mucho cuidado para no equivocarnos. Pero el procedimiento no es difícil y ya sabemos cómo hallar la solución de las exactas.